Un saludo cordial a el doctor Oscar Alarcón, especialista en el tema laboral, que hoy nos acompaña para hablar precisamente de cómo se viene afectando al trabajador, al obrero colombiano desde el punto de vista de la contratación. Doctor Alarcón, muchas gracias por atendernos. Estamos en el Tester que mide lo público. A usted muchas gracias, Alexander, por la invitación. Aquí siempre atento a los requerimientos de su programa y de la organización sindical. Bueno, mañana se celebra el Día Internacional del Trabajo y Colombia tiene una cantidad de compromisos con la Organización Internacional del Trabajo a través de los tratados de libre comercio, pero cada vez se ha venido deteriorando el tema laboral para los trabajadores colombianos. Ya no hay las garantías ni estabilidad laboral. ¿Cuál es ese panorama? Sí, bueno, lo primero, Alexander, es hacer una claridad frente a la introducción que acabas de hacer, y digamos que la responsabilidad es más que frente a los tratados de libre comercio y frente a los tratados y convenios internacionales que Colombia ha ratificado de la Organización Internacional del Trabajo. Y también es cierto que en los tratados de libre comercio usualmente se incluyen algunas cláusulas de carácter laboral que tienden pues a establecer unos mínimos que permitan una, digamos, igualdad en el mercado laboral, que al final tiende a satisfacer es al mercado, al libre mercado y a las empresas. Pero bueno, quería hacer la claridad de que los principales compromisos son con los convenios internacionales de la OIT. Alexander, frente al tema de los derechos laborales, desde hace varias décadas, especialmente desde los años 90, en Colombia se viene desencadenando, se viene cristalizando una política de flexibilización laboral, que en términos castizos lo que quiere decir es una regresividad en los derechos de los trabajadores en Colombia. Entonces, la estabilidad laboral es uno de los pilares con los que antes contaba el trabajador, y el producto del desarrollo del libre mercado, pues esto se vuelve una tara para los empleadores poder avisorar a los trabajadores como una simple mercancía. Es decir, el empleador exige del gobierno legislaciones que le permitan manejar la mano de obra como una mercancía más, como un gasto más, y en ese sentido eso juega en contra de la estabilidad de los trabajadores. Pero esa política no es nueva, es una política que viene desde los años 90 y es la cristalización del modelo neoliberal que cada vez se profundiza más y cada vez se agudiza más en razón a los sucesivos gobiernos que lamentablemente el pueblo colombiano ha venido eligiendo en las últimas décadas. Hablar de flexibilización laboral es hablar de beneficios para las grandes empresas, pero de igual manera conocemos los obreros, los trabajadores de un tipo de organización a la cual el gobierno se prometió quitar, menguar para darle más garantías a los trabajadores, el tema de las cooperativas. Correcto. Sí, Alexander, eso de las cooperativas fue un mecanismo. Las cooperativas de trabajo asociado per se, como surgieron, como nacieron a la vida jurídica, no eran malas. El problema fue que precisamente las empresas, digamos que torciéndole el cuello a una figura jurídica que per se no es mala, empezaron a usarla para evadir el cumplimiento de los derechos de los trabajadores. Y por eso conocimos casos como en el 2008, que eso sigue ocurriendo todo el tiempo, pero en el 2008 los porteros de la caña, con su gran huelga, nos pusieron de presente cómo todos los ingenios azucareros los contrataban a través de las supuestas figuras de cooperativas de trabajo asociado, bajo la cual disfrazaban una relación laboral subordinada y los hacían ver a ellos como supuestos empresarios, como supuestos emprendedores que creaban una cooperativa de trabajo. Los ingenios, en este ejemplo, contrataban la cooperativa y suscribían un contrato civil con ella, y de esa manera se despojaban a los porteros de la caña de todos los derechos laborales, de las primas, de las cesantías, de las vacaciones, etc. Obviamente eso representaba muchos mayores ingresos al tener menos carga de trabajo por parte de los ingenios. Pero esa misma figura, Alexander, ocurre, para continuar con el tema, con los famosos contratos de prestación de servicio. Igual ocurre, son contratos que per se no es que sean ilegales. El problema es que se usan de manera ilegal, se desdibuja su sentido natural
para disfrazar nuevamente relaciones subordinadas, donde al contratista se le exige cumplimiento de horario, se le exige subordinación, someterse a unas reglas, a unos horarios, a unos requerimientos, a unas vigilancias que trascienden con creces lo que sería una simple coordinación, y nuevamente el concepto de autonomía, que es el que se supone debe gobernar la relación de prestación de servicios, se hace líquido y surge en la realidad una subordinación. Entonces, fíjese usted que a través de las cooperativas, a través del contrato de prestación de servicios, y le adiciona otro, los famosos contratos sindicales, también se desdibujan las relaciones de trabajo. Con los contratos sindicales hoy ocurre lo mismo que ocurría con las cooperativas de trabajo. Como sobre estas se puso la lupa, como estas se vieron en el ojo del huracán, muchas cooperativas se acabaron, y los mismos empleadores conminaban a los trabajadores, a algunos trabajadores afines a la patronal, para que crearan sindicatos de papel, sindicatos que no luchan, sindicatos que no van por ningún derecho, sino únicamente reúnen 25 trabajadores, crean una supuesta organización sindical, y la empresa suscribe un contrato sindical con este supuesto sindicato, pero es un contrato nuevamente no es laboral, es un contrato sindical donde los trabajadores nuevamente quedan despojados de sus derechos laborales. Entonces, a través de estas formas jurídicas se le tuerce, digamos, insisto en la expresión, el cuello al espíritu de la norma, al objetivo de la norma, y se encaminan a disfrazar relaciones laborales de otro tipo de relación ante la vista, ante el conocimiento del Estado, y los trabajadores la única manera que tienen para poder resarcir sus derechos es iniciar desgastantes procesos judiciales que son muy costosos, que a veces les salen más costosos que lo que pretenden reclamar, y además siempre cuentan con la incertidumbre de los fallos judiciales, porque en términos probatorios usualmente llevan también las de perder. O sea que, Alexander, en la práctica se siguen violando las normas del trabajo y se sigue haciendo cada vez más líquido lo que la teoría dice que son derechos ciertos e irrenunciables de los trabajadores. Hay un tema también que el gobierno ha mencionado, tiene que ver con aquellos que generan su sustento de manera informal. ¿Frente a eso hay algunas garantías? No, Alexander, frente a la informalidad no hay mayores garantías. De hecho, lo que hemos visto es que con el Código de Policía se ha perseguido el trabajo informal, se han multado trabajadores que ejercen sus labores informales para conseguir su sustento. En Colombia no hay una política pública de pleno empleo, no hay una política pública tendiente a garantizar relaciones laborales justas, y aquellas personas que para poder garantizar su sustento de sus familias acuden a la economía informal, finalmente terminan siendo perseguidos vía Código de Policía. Entonces, paradójicamente la informalidad hoy es una capa muy importante que mueve la economía del país. ¿Ya? La economía del país se mueve en gran parte por la informalidad. Y le adiciono otra situación. La informalidad, pues obviamente no genera protección social, no genera cotizaciones a la seguridad social. Es decir, que todos estos trabajadores que están trabajando en la informalidad, en unos años o en unas décadas van a ser personas de la tercera edad totalmente desprotegidas, o si una de estas personas sufre una invalidez o sufre la muerte, pues sus beneficiarios o él mismo, en el caso de la invalidez, no van a estar cubiertos por los sistemas de protección social. Entonces la informalidad tampoco tiene una respuesta, digamos, positiva por parte del Estado, sino que cuando afecta intereses, por ejemplo, de otros sectores organizados del comercio, terminan siendo perseguidos vía Código de Policía, y impidiéndoles de esta manera ejercer su derecho al trabajo, porque nosotros lo vemos también como una forma de trabajo, una forma de ejercer el derecho al trabajo, así sea en la informalidad. Pierde garantías, pierde dinero, pierde continuidad, pierde estabilidad laboral, pierde la vinculación a la seguridad social. Aquellos trabajadores que están bajo la figura de contrato, cuando se vence el contrato y tienen que esperar semanas o meses para nuevamente ser enganchados a sus empresas. Sí, claro. Eso tiene que ver, Alexander, también con la figura del contrato a término fijo, ¿no? Hoy día ha hecho carrera el hecho de que los trabajadores son vinculados
generalmente a través de contratos a término fijo. Hoy día son realmente pocos los trabajadores que tienen contrato a término indefinido. Y cuando se vinculan a través de contratos a término fijo, a efectos de lograr, digamos, evitar, digamos, dificultades que se le presentan al empleador con efectos, por ejemplo, la figura de la estabilidad laboral reforzada. Entonces optan por hacer contratos a 8 meses, 9 meses, 10 meses, desvinculan a la persona un par de meses y luego vuelven y la contratan por contrato a término fijo. Y así duran muchos años, personas duran muchísimos años bajo esta figura, pero si este trabajador en un momento dado sufre de alguna enfermedad, si este trabajador en algún momento dado, digamos, muestra o da expresiones de oposición frente a una política del empleador o muestra simpatía, por ejemplo, por el tema de la lucha sindical, pues sencillamente no le va a ser renovado posteriormente el contrato. Esto ocurre mucho, Alexander, y pues permítame, porque la pregunta me da la oportunidad de hablar de esto, tiene mucho que ver con la crisis a propósito del 1 de mayo que sufre el movimiento sindical. Uno de los mayores perjudicados con las reformas de 1990 y que se han agudizado y se agudizaron de manera muy fuerte con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, es que el fuero sindical hoy es muy débil para proteger a los dirigentes que están vinculados mediante contrato a término fijo. En el sector privado, los dirigentes sindicales que, como en el ejemplo que tú planteas, son vinculados a término fijo y se hacen dirigentes sindicales, por ejemplo, estos trabajadores, antes de terminárseles su contrato, por ejemplo, tienen un contrato a 1 año, a 10 meses, les pasan el preaviso y les terminan el contrato. Así tengan fuero sindical, así sea el presidente del sindicato, le pasan el preaviso y se le acabó el contrato. Y uno dice, bueno, ¿y el fuero sindical dónde queda? ¿No tiene pues acaso que ir a pedir permiso ante un juez para levantarle el fuero? Y la respuesta es, según la Corte Suprema de Justicia y los tribunales superiores de distrito judicial, lamentablemente no. ¿Por qué? Porque el fuero protege contra el despido, la desmejora y el traslado. Y como en el ejemplo que tú nos pones, lo que hay es un contrato a término fijo. Aquí no despiden al trabajador, sino que se le acabó el tiempo de su contrato a término fijo. Entonces, hay trabajadores que pueden llevar 20 años en un mismo puesto de trabajo y si en el año 20 se decide afiliar a un sindicato, pues sencillamente le acaban el contrato y le dicen, es que usted lleva 20 años mediante sucesivos contratos de trabajo a término fijo. Usted no tiene contrato indefinido y se le acabó el contrato. Entonces, por esa razón, la mayoría de empresas vincula por contratos a término fijo y por esta razón la mayoría de trabajadores colombianos temen ejercer el derecho sindical, temen volverse directivos sindicales porque seguramente no les van a renovar el contrato. Y esa es una pelea que tiene que seguir adelantando las centrales obreras ahorita frente a la OIT. Ese es un tema que nosotros estamos trabajando en una tesis de investigación para tratar de hacer llegar este debate al Congreso y a las altas cortes, porque bajo la forma de terminación o de vinculación del contrato, creemos nosotros que esa forma no puede prevalecer frente a la garantía efectiva de un derecho fundamental como es el de la libre asociación sindical y la eficacia en el ejercicio del derecho de asociación y de negociación colectiva a través del fuero sindical. Una pregunta que en algún momento nos han hecho al programa El Tester, cuando usted ha participado con una sección, con la información importante jurídica que nos ha entregado en el tema laboral. La pregunta es, ¿hay posibilidades, tienen posibilidades los trabajadores, los obreros que están contratados bajo la figura que usted nos menciona a pensionarse? Sí, claro, o sea, la pensión, los derechos de la pensión son totalmente, digamos, autónomos en cuanto a la exigencia de los requisitos. No importa a través de qué figura laboral hayamos trabajado. No importa si trabajamos a término fijo, a término indefinido, si fue incluso por contrato de prestación de servicios donde yo tengo que hacer mis propias cotizaciones, por ejemplo a pensión, ¿sí? Lo que importa es que yo cumpla los requisitos de cada régimen. Entonces, si es por pensiones, pues tener las semanas y la edad, las semanas cotizadas y la edad, que varía de acuerdo si es hombre o mujer, las semanas hoy son 1.300 semanas, y si es en el fondo privado, tener el capital necesario. Entonces, si usted cumplió eso, tiene derecho. Obviamente, los trabajadores que son informales
pues ellos no cotizan la seguridad social y ellos sí verían, digamos, afectado el derecho a su pensión. Hay un tema que se nos queda, pero considero de gran importancia, es que hoy cada día coge más fuerza el trabajo que generan las famosas aplicaciones, los servicios de mensajería a través de las aplicaciones, y de igual manera el tema del Uber. ¿Qué tipo de contrato? ¿Hay contrato o no hay vinculación laboral con estos señores que prestan estos servicios? Sí, Alexander, muy interesantes todas las preguntas que usted está planteando. Esa pregunta que acaba de plantear es hoy el tema central que va a haber ahorita en el 2019 en la Conferencia Internacional de la OIT. Las nuevas formas de trabajo producto de los avances tecnológicos, entre esas lo que usted plantea, la Uber Economy, la economía colaborativa, etcétera. Desde el punto de vista formal, pareciera que no existe contrato de trabajo. Hoy en Colombia no hay ni un solo pronunciamiento judicial que diga que existe contrato de trabajo entre el trabajador de Uber y Uber, y la aplicación. Sin embargo, este debate a nivel mundial es mucho más profundo. Hay muchos países donde ya han habido sentencias judiciales, por ejemplo en España. En España ya hemos tenido el Juzgado de Valencia, España, tribunales, digamos la autoridad, lo que en España sería como el Ministerio del Trabajo acá en Colombia, la autoridad que regula el trabajo en España, en el Reino Unido, en varios países se ha considerado que los trabajadores de las aplicaciones están subordinados y se les debe pagar seguridad social, incluso en algunas cortes de Estados Unidos. En otros países, en otras cortes se ha dicho que no, que son trabajadores autónomos. La posición nuestra, Alexander, para sintetizar esta respuesta, que no es fácil hacerlo, la posición nuestra es que sí son subordinados. Lo que creemos es que los elementos de la subordinación se han hecho más líquidos. Ya la subordinación la ejerce el usuario a través de los likes, las órdenes y las instrucciones de la empresa la dan a través de la plataforma, pero claramente quien impone el precio del servicio de ellos es la plataforma, es la aplicación, quien tiene y determina cuáles son los clientes es la aplicación, y el trabajador no tiene una estructura empresarial. A lo mucho tiene un vehículo, tiene una bicicleta o tiene una moto y está totalmente desprovisto de cualquier posibilidad de ascenso o de desarrollo empresarial, y no es más que otra vez un trabajador disfrazado de empresario, de autónomo, esta vez a través de las plataformas digitales. Ese es un debate muy importante y muy delicado, porque estas personas no tienen seguridad social, no tienen pensión y demás, y todo lo que produce se va para empresas internacionales y se va generando una bomba, digamos, laboral, y también una desprotección pensional a futuro para todos estos trabajadores. En nuestro criterio, son trabajadores y por eso deben organizarse, y por eso los litigantes, las autoridades, la academia y demás deben estudiar a fondo este debate para exigir los cambios que requiere la regulación en las normas laborales a efecto de proteger las formas de trabajo bajo las tecnologías y bajo los nuevos desarrollos tecnológicos. Y finalmente, doctor Alarcón, mañana es el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. Los trabajadores se saldrán a marchar, a hacer visible toda esta problemática. Pero en conclusión, ¿Colombia cumple con lo que la OIT ha determinado el trabajo decente? No, evidentemente Colombia no cumple, digamos, con los pilares que ha establecido la Organización Internacional del Trabajo bajo el concepto de trabajo decente. Es más, nosotros, más que trabajo decente, hablamos de trabajo digno, que es un concepto que ha desarrollado aún más la Corte Constitucional colombiana, en especial la primera Corte Constitucional, donde estuvo Sierra Porto, el maestro Carlos Gaviria, bueno, entre otros. Realmente no se cumplen los pilares, y la razón es la siguiente, Alexander, y en esto hay que poner los puntos sobre las IES. Ofrecer trabajo digno, garantizar trabajo digno, garantizar una política de trabajo decente es totalmente incompatible con la profundización del modelo neoliberal y la profundización de la flexibilización del trabajo. O sea, tú no puedes lograr ambas cosas al tiempo. Tú no puedes profundizar el modelo neoliberal y la flexibilización laboral y al mismo tiempo mejorar las garantías laborales. Son dos cosas totalmente incompatibles y obedecen, Alexander, no solo a cuestiones de mercado, no solo obedecen a cuestiones de macroeconomía, obedecen fundamentalmente a decisiones políticas. Y en Colombia las decisiones políticas
en Colombia los gobiernos que han elegido o hemos elegido los colombianos, para hablar en términos generales, los gobiernos que ha elegido el pueblo colombiano, pues son gobiernos que profundizan el modelo neoliberal y desprotegen los derechos de los trabajadores, no solo a través de las normas laborales, sino también, por ejemplo, a través de las normas tributarias. Vemos cómo, por ejemplo, en el plan de desarrollo, se financia el plan de desarrollo, es a partir de darle grandes exenciones a los grandes capitales y descargar sobre los hombros de los trabajadores y la clase media el valor, la financiación de ese plan de desarrollo. Así que fíjate que vía impuestos también se afectan a los trabajadores. Entonces hay toda una política, digamos, la política neoliberal es estructural, es transversal a las diferentes áreas que finalmente también constituyen salario, porque es que si tú tienes derecho a la salud, si tú tienes derecho a la educación, pues tienes mejor salario. Eso es una parte de salario que tú no ves, pero si tú tienes que pagar todo eso de tu bolsillo, pues tu salario es menor. Entonces, en conclusión, Alexander, la respuesta a tu pregunta es no. Y no por lo que te dije al principio, es totalmente incompatible la profundización del modelo económico neoliberal con la garantía de unas condiciones mínimas que nos permitan plantear que en Colombia haya trabajo decente o haya trabajo digno. Y por eso el pueblo deberá no solo movilizarse el 1 de mayo, sino que también deberá, a la hora de comprender, de acercarse un poco a la política, comprender mejor la política y votar de manera muy responsable, porque finalmente dependen de decisiones políticas el desarrollo de las condiciones laborales de los trabajadores. Así que hay que votar bien, pero también hay que movilizarse, luchar y pronunciarse y organizarse. Doctor Óscar Alarcón, muchas gracias por habernos acompañado a través de este contacto vía Skype para tener claridad sobre el tema laboral en Colombia. Muchas gracias y feliz 1 de mayo. A usted, Alexander, muchas gracias y siempre atentos a su invitación. Salud. Muchas gracias. El tester que mide lo público con los temas laborales a nuestros televidentes. Información importante. Jorge, ya. Óscar, gracias. Un abrazo. Listo. Bueno, hermano, un abrazo. Bueno, bien. Hablamos. Bueno. Chao, Óscar. ¿Cuánto quedó? Los luchadores en la calle. Los luchadores en la calle. Compañeros y compañeras trabajadoras de empresas municipales de Cali. Hoy la Junta Directiva de Sintra en Cali te convoca para que salgamos el 1 de mayo a manifestar nuestro profundo rechazo a estos procesos y modelos de privatización de servicios públicos, para que también manifestemos nuestro rechazo a un plan nacional de desarrollo que solamente trae empobrecimiento para la clase media y la clase pobre colombiana. Salgamos a rechazar el asesinato sistemático de líderes sociales y líderes sindicales. Marchemos juntos este 1 de mayo en la fiesta de los trabajadores, donde vamos a rechazar todas estas políticas que van en contra de la clase trabajadora de Colombia. De la República, que los servicios públicos los privatizarán.